Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Periodismo 2030. Ya sé que muchos pensaréis, bueno, esto lo dices siempre. Sí, pero es que hoy es más verdad todavía. Tenemos una pedazo de entrevista que yo no me perdería bajo ningún concepto. Empezamos. Y como siempre, lo primero es presentar a Fernando Jauri. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pues efectivamente hoy tenemos una entrevista que para mí es especialmente valiosa, por muchas razones. Primero porque yo sé que estamos hablando con una periodista de raza que aún hoy, cuando vende cientos de miles de libros traducidos a todos los idiomas, sigue ejerciendo el periodismo, porque es una persona muy humilde, es muy humilde. Julia Navarro es una persona que es vamos, que no se lo tiene nada creído, esa es la verdad. Lo cual es muy importante. En periodismo la humildad es muy importante. Julia, Hola, ¿cómo Julia. estás? A ver, espérate un momento. Ahora ya vemos a Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar con vosotros. Pues anda que nosotros contigo, no te digo. Yo ya he dicho, Fernando, que a ti yo no me puedo resistir, que si tú me dices ven, pues aquí estoy. Pues oye, pues para mí es un privilegio que hayas venido. Simplemente decir que Julia Navarro es una de las principales escritoras que tenemos en España en estos momentos, de novela, que ahora mismo se acaba de hacer una serie sobre una de sus últimas novelas, que se llama Dime quién soy, y que es una serie que a mí me ha tenido apasionado, y yo creo que a todo el mundo que la ha visto, es un pedazo de serie, porque está basada en un pedazo de novela, como todas las de Julia Navarro. Y ya le he dicho yo a Julia Navarro más de una vez que Julia pasa la prueba del avión de sobra. Tú te llevas un libro a un avión y lo dejas en el avión ahí tirado y no te lo has terminado de leer, y ese libro, esta novela, no. Las novelas de Julia están deseando que el avión vuelva a despegar cuando llegue a destino para seguir leyendo. Así que, ¿qué queréis que os diga? Julia, eres mi heroína. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por hacer esta introducción o esta despedida de nuestro libro y de nuestro curso. Porque yo creo que ¿quién mejor que tú para empezar o para terminar nuestro curso y nuestro libro y nuestro programa? Gracias, Julia, por estar aquí. Vamos a ello. Gracias por invitarme, y la verdad es que menos mal que a través de la pantalla no se ve, pero me he puesto colorada. Pues no te pongas colorada, porque yo creo que Fernando ha dicho muchas verdades. Que voy a poner Mira, lo voy a hacer en directo, ya está. Ahí, que no veamos el apellido. Julia Navarro, ahora sí, ya está el reto lo he puesto. ¿Ves? Ahora salen el colorado. Ahora, pum, te he puesto. Bueno, Julia, es un honor que estés con nosotros, y como dice Fernando, que es un honor que estés aquí con nosotros en esta reflexión que conjunto, que con muchos colegas de profesión estamos realizando sobre la próxima década. De ahí el nombre, ¿no? Periodismo 2030. La idea es pensar cómo nos gustaría que fuera la profesión, que nos estamos dando cuenta, y en esto creo que hay una especie de unanimidad en toda la profesión, que está cambiando ahora en tiempo real, que estamos contando en el momento en el que está sucediendo este gran cambio de la manera de ejercer el periodismo y en general la comunicación, ¿no? Así que, si te parece, habría muchos temas que hablar, pero por donde me gustaría empezar esta conversación es por cómo ves tú, cómo te gustaría a ti que fuera el periodismo que vamos a ejercer en la próxima década. Vamos a ver, a mí me gustaría que se volviera a hacer periodismo. Yo creo que hay un momento en la historia del periodismo que es crucial, que fue la Guerra del Golfo, en el que los americanos decidieron que no permitían ir a los periodistas a primera línea de batalla, donde estaban sucediendo los acontecimientos, porque habían aprendido de la experiencia de Vietnam. Ellos no soportaron la guerra de Vietnam, para ellos fue un problema, porque todos los días las imágenes de los féretros llegando a Estados Unidos, eso es lo que hizo que millones de personas salieran a la calle en contra de la guerra. Yo creo que de esta experiencia aprendieron, y entonces decidieron, cuando la Guerra del Golfo, fuera periodistas, o periodistas empotrados en las tropas. Nunca debimos aceptar eso, nunca se debió aceptar. El periodista tiene que ir donde crea que tiene que ir, sin la tutela absolutamente de nadie. Y para mí ahí empieza un momento de crisis en la manera de hacer periodismo. Eso, junto a que cambian todos los paradigmas en los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, hace que
yo creo que en estos momentos el periodismo no esté pasando su mejor momento. Yo creo que las nuevas tecnologías deberían de ser una oportunidad para hacer mejor periodismo. Y sin embargo, no se está haciendo mejor periodismo. Por ejemplo, si en estos momentos pensamos qué está pasando en Siria, nos están contando las dos facciones de Siria lo que está pasando allí, pero salvo algún colega que se está jugando la vida y que va a ver qué pasa, allí no están las grandes cadenas, ni las grandes agencias, ni los grandes periódicos. La crisis económica ha hecho que los medios hayan renunciado a mandar a sus periodistas al lugar donde suceden las cosas y, por tanto, tenemos una fuente o dos fuentes que nos cuentan lo que quieren. Tercer elemento que a mí me es muy preocupante, el llamado periodismo. Yo lo sé, pero no. Yo creo en el periodismo hecho por profesionales de la información. Yo no sé quién es ese ciudadano que puede estar absolutamente bien intencionado, que de repente nos manda un vídeo desde cualquier lugar o nos dice que esto está pasando. Bueno, pues es muy de agradecer. Evidentemente, la labor del periodista es intentar verificar que lo que te está diciendo ese ciudadano se corresponde a la realidad, pero lo que creo es que los periodistas no pueden ser sustituidos pues por ciudadanos entusiastas que quieren participar. Aquí todo el mundo quiere tener un minuto de gloria y todo el mundo quiere salir en los medios. Es decir, yo creo que tenemos que volver a hacer periodismo y para eso se necesitan medios de comunicación fuertes y para eso se necesita, yo creo que también los lectores o los telespectadores nos han ido abandonando porque hemos ido dejándoles de contar lo que pasa, porque hemos ido dejando de estar donde siempre hemos estado, que es donde estaban sucediendo las cosas. Bueno, me parece muy interesante. No sé si me escucháis. ¿Tengo el micrófono encendido o apagado? Es que ahora mismo tenía la duda. Tengo aquí un mute, no sé. Bueno, claro, y otra cosa, Sergio, que me parece absolutamente sí. que los periodistas no podemos tolerar, y es ruedas de prensa sin preguntas. Es absolutamente vergonzoso que cuando se va a una rueda de prensa y la persona que sea, me da lo mismo sea el presidente de gobierno, el jefe de la oposición o un señor que está presentando un producto, te dice no hay preguntas, en ese momento nos tendríamos que levantar y marcharnos. Porque es humillante y es inaceptable. Y, sin embargo, lo estamos haciendo. Tampoco hay repreguntas, Julia. Y tampoco hay repreguntas, esa es otra. Esa es otra. Pero yo te quiero preguntar una cosa. Noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás es publicidad. La frase de Lord Clive. Oye, ¿seguro que ahora noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique? ¿No será más bien que ahora noticia es todo aquello que algunos sí quiere que se publique y nos está vendiendo así por las buenas? Claro, y lo porque compramos. es que yo es lo que he dicho, o sea, han cambiado los paradigmas, Fernando. Entonces ahora no estamos donde suceden las cosas, nos conformamos con que no nos dejen llegar a donde suceden las cosas, hacemos un periodismo con comunicados oficiales, hacemos un periodismo que está basado en la propaganda de los intereses, me da lo mismo de quién, no se trata de aquí de poner la carga sobre unos o sobre otros, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser un partido político o puede ser una institución filantrópica, me da igual, pero nos estamos conformando con que nos digan lo que tenemos que contar. Y entonces o rompemos con esta dinámica absolutamente peligrosa o es que realmente el periodismo terminaría desapareciendo porque para hacer propaganda no nos necesitan. Para llegar a un sitio que nos den un comunicado o poner el micrófono, que digan lo que quieran y marcharnos y luego editar lo que nos han dicho, para eso no es necesario los periodistas. Y por tanto, pero también necesitamos empresarios periodísticos que apoyen y de alguna manera impulse que volvamos, que los medios de comunicación sean esos medios de comunicación en donde se cuente lo que sucede, no lo que unos, como tú decías, Fernando, quieren que contemos. Y en estos momentos yo creo que ya llevamos muchos años sin verdaderos empresarios en el mundo de la comunicación, que responden más bien pues a intereses diversos, y los medios de comunicación hoy en día
es que ya sabes, depende de lo que escuches o depende de lo que veas o depende de lo que leas, lo que te vas a encontrar. No hay sorpresas. Y lo peor que puede haber en un medio de comunicación es que nunca haya una sorpresa. Has dicho un montón de cosas, Julia. Claro, yo tirando de ese hilo, ¿no? De ese hilo, veo que de alguna manera lo que dices, y parece una reflexión súper interesante, ¿eh? Lo que dices es que ha sido un poco, por muchas razones, pero también por el abandono que hemos hecho los periodistas de nuestra obligación, por el que nos estamos encontrando con que ahora de repente, como consecuencia de las nuevas tecnologías, como consecuencia de esta nueva generación que está más cerca de los youtubers, de los streamers, etcétera, es por lo que está, creo entender, Julia, de alguna manera tú consideras que los periodistas nos hemos dejado comer un poquito la tostada, que tenemos que reivindicar nuestro trabajo. Sí, yo también entiendo que, claro, yo hago este discurso desde una edad y ya desde una carrera hecha. Yo ya tengo más pasado que futuro por la edad y lógicamente, pero también entiendo nuestros compañeros, gente que o está empezando o que está como en la mitad de su carrera profesional, que sencillamente se juega el poder comer si no se atiene pues, a las nuevas normas que se están dando en el periodismo. Entonces, tampoco yo soy de las que voy pidiendo que la gente tenga comportamientos heroicos, porque al final pues, todo el mundo tiene una familia, tiene que comer todos los días, y por eso estoy diciendo que nos faltan empresarios periodísticos que el interés que tengan no sea que el medio de comunicación sea una pata más de su negocio o una pata más para defender sus negocios en vez de ser un medio de comunicación que está comprometido con la realidad. Porque el problema no es que un medio de comunicación tenga una línea editorial que a uno le pueda gustar más o pueda sentir más afín. El problema es que los hechos te los cuenten. Y luego la línea editorial de cada medio, pues cada uno está en su derecho de tener la línea editorial que quiera. Pero aquí el problema es que hemos dejado de contar. Es que contamos, como decía Fernando, es que Fernando lo ha dicho, es que ahora es noticia lo que unos pocos deciden que es noticia y no lo que no quieren que contemos. Y a mí me parece que estamos en una situación absolutamente dramática y las nuevas generaciones de periodistas, tú eres muy joven, Sergio, en ese sentido lo tenéis peor. Lo tenéis peor porque inmediatamente es quedarte sin el puesto de trabajo, que te despidan, que te callen, te manda el ostracismo. Es una situación realmente complicada. Pero, insisto, tenemos que volver a hacer periodismo, pero también para volver a hacer periodismo necesitamos empresarios que sean empresarios de medios de comunicación y que tengan ese compromiso con contar a las personas, a los ciudadanos, a nuestros conciudadanos, lo que de verdad está pasando. No lo que quieren. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente escandaloso que durante la pandemia, antes hablábamos de lo que había pasado en Vietnam, ¿no? De todos esos féretros que llegaban todos los días a Washington con los muertos, con los soldados muertos. Bueno, a mí me parece absolutamente escandaloso que en esta pandemia hubiera una especie como de debate, porque el periódico El Mundo, publicó una foto con eso en la muerte. Bueno, es que yo creo que, entre otras cosas, muchas personas no terminan de calibrar la importancia del COVID, porque realmente es un enemigo invisible del que no hemos visto todos los días en la televisión los efectos que causa. O sea, yo no creo que haya que hacer amarillismo con el dolor ni con la muerte, pero los periodistas no hemos enseñado lo que había, los efectos, por ejemplo, que estaba provocando el COVID. Entonces, y eso porque, desde luego, en este caso, desde el poder, pues bien que sí han cuidado en que no pudiéramos hacerlo. ¿Tú crees, Julia, que está habiendo un periodismo post-pandemia? ¿O esto ya venía de antes de la pandemia? Yo creo que el corte venía de antes, pero es un corte profundísimo. No, profundísimo. Sí, yo creo que todo lo que está pasando viene pasando desde hace mucho tiempo. Fíjate que yo he fechado la decadencia del periodismo en la guerra del Golfo, cuando los periodistas renunciamos a estar donde estaban pasando las cosas y aceptamos
y empotrados en las tropas de los Estados Unidos, o sea que al final eran los soldados norteamericanos lo que te decían, lo que podías ver, lo que podías contar y dónde podías estar. Bueno, en ese momento hubo una renuncia que nunca debimos de hacer, que nunca debimos de aceptar. Y a partir de ahí ha habido muchísimas renuncias que, mezclado con la crisis económica del 2008, mezclado con las nuevas tecnologías, mezclado con todo esto, pues nos han llevado a una crisis realmente profunda y o nos espabilamos o las nuevas generaciones, sobre todo, dicen basta o el periodismo morirá. O el periodismo, por lo menos, Fernando, porque Sergio es más joven, insisto en lo de la juventud de Sergio, pero por lo menos el periodismo que tú y yo hemos conocido y que tú y yo hemos hecho y que intentamos seguir haciendo. Bueno, gracias, Julia. A mí lo de la juventud se me está pasando, pero bueno, me agradezco mucho. ¿Cómo es Julia a la hora de controlar los relatos, que hasta nos pone banda sonora cuando quiere? ¿Cómo controla ella las narrativas y cómo es capaz de ambientar? Te quería preguntar sobre eso, sobre otra pata de la comunicación, que no es estrictamente el periodismo, que es comunicación, es todo aquello que tiene que ver con contar historias. Por aquí han pasado algunos colegas periodistas que nos han puesto el acento, y te quiero preguntar también por ello, sobre la importancia de saber que lo importante es no perder de vista las esencias del periodismo, por supuesto el rigor, la pluralidad, la independencia, ese respeto a la obligación de servicio público, que es una de nuestras principales misiones que no tenemos que perder de vista, pero luego está todo lo relacionado con un buen contador de historias. Tú de eso sabes mucho, de contar buenas historias, como decía al principio Fernando, historias que emocionen, historias que enganchen, ¿no? ¿No crees, Julia, que es posible, lo planteo como hipótesis, no quiero orientar la pregunta, pero ¿no crees que es posible que nos estemos perdiendo entre tanta tecnología que es súper útil, pero que esto a veces nos esté haciendo perder de vista cuáles son las verdaderas esencias de los contadores de historias? Claro, es que al final se trata de contar una historia, eso es tan viejo como el mundo. Mira, no sé qué hace mi teléfono, pero lo estoy intentando apagarlo. A ver, porque es que si no, ya está. ¿Ves? Eso se nota en que soy mayor, porque los jóvenes inmediatamente sabéis que hay que apagar los teléfonos móviles antes de empezar en una cosa de estas. Yo creo, mira, yo creo que al final se trata de contar una historia, de contarla en 20 líneas, en 5 líneas o en 500 líneas, pero al final se trata de contar una historia. Y creo que cada vez contamos menos historias, cada vez somos más transmisores de la propaganda y de los intereses propagandísticos de unos y de otros que realmente contadores de historia. Y por eso yo creo que eso es una de las causas. Cuando muchas veces me reúno sobre todo con jóvenes y me preguntan ¿qué hace falta? Ahora aquí paso al tema de las novelas. Falta una novela, tener una historia que contar. Cuando me preguntan en qué se diferencia el periodismo y la literatura, digo, pues realmente el periodista cuenta una historia o debe de contar una historia que tiene que ver con la realidad, y el novelista cuenta una historia que es fruto de la imaginación. Pero al final siempre se trata de lo mismo, Sergio, lo has dicho muy bien, al final siempre se trata de contar una historia. Si no cuentas una historia, no estás contando nada, no sirve de nada. Fernando. Yo creo, Julia, que tú ya es que has traspasado la barrera del puro periodismo, ¿verdad? Que sigues haciéndolo, pero estás en otra dimensión, estás en una dimensión muy importante. No, Fernando, no estoy en otra dimensión. Lo que pasa es que es verdad que yo ya no estoy en primera línea, pues porque escribir novelas, pues la salud a mí no me da para tanto, y entonces pues dedico más tiempo a la escritura de las novelas, pero no estoy en otra dimensión. Yo entiendo que el periodismo es algo que forma parte de mí, que yo no me puedo entender a mí misma sin lo que he hecho durante más de 40 años y, por tanto,
yo no creo en lo de los periodistas estrellas ni famosos, porque algo estarán dejando de hacer bien por el camino. Yo creo que al final... Sí, pero Julia, yo no me... trabajar todos los días. Julia, yo no me refería a eso. Yo me refería a que yo sé que tú humildemente haces cada día o cada 3 días tu columna para la agencia OTR, como la hago yo, con toda humildad, porque es una cosa que es mucho menos importante que los 200.000 libros que puedes escribir de la próxima novela, que puedes vender de la próxima novela. Pero yo te decía... Hombre, pues te vas a quejar tú de número de ventas. No me quejo, pero mira, siempre la próxima es como tirar una moneda al aire. Nadie te garantiza nada. Bueno, en todo caso, yo quería decir una cosa. A mí me parece que ya ni tú ni yo podríamos hacer el periodismo que hacen algunos jóvenes que están en la batalla, en la primera batalla. Ni tecnológicamente, ni coyunturalmente, ni a lo mejor, fíjate lo que te digo, por lenguaje. Y luego te voy a pedir que a nuestros alumnos, que son bastantes los que están escuchándonos y viéndonos en este momento, les des un mensaje con respecto a eso, con respecto al lenguaje, con respecto a volver a hacer periodismo, a volver a contar historias. ¿Qué tienen que hacer? Claro, antes lo decía, tampoco se puede pedir a los jóvenes periodistas que sean héroes, porque bastante intentar conseguir una vez que consiguen ese puesto de trabajo, rescindan el contrato a los 6 meses, es decir, están viviendo un momento harto complicado por la crisis de los medios y por la crisis económica. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes colegas en estos momentos lo que tienen pues es ese temor absolutamente humano y comprensible de decir, a ver si me voy a quedar sin trabajo. Y a lo mejor quedarte sin trabajo es no volver a ejercer el oficio el resto de tu vida. Entonces, realmente lo tienen mal. Yo creo, Fernando, que yo ya no podría estar en primera línea haciendo periodismo porque creo que estaría enfadada todo el día. Me enfadaría, o sea, iría a las ruedas de prensa y me enfadaría, me levantaría y me decía, pues si usted no responde yo me marcho, me terminarían despidiendo. Claro, no se trata de ir enfadado por la vida. Bueno, a lo mejor es un poco lo que hace falta, ¿no? Es decir, que eso suceda y que veamos a periodistas enfadándose cuando no permiten preguntas o cuando no nos permiten repreguntar o cuando no... Fíjate, a veces pienso que un día deberíamos ir la gente veterana, la gente que ya no tenemos nada que perder, alguna de esas ruedas de prensa que se intuye que no va a haber preguntas y realmente montarla, ¿no? Decir, pero vamos a ver, señor presidente o señor jefe de la oposición o señor quien sea, decir, su obligación es responder. Si le gusta y si no le gusta, pues también. Y si no, también hay una respuesta que es no hay comentarios, ¿no? En ese sentido, los americanos lo tienen absolutamente claro y a mí me parece legítimo. Yo le pregunto a usted algo, usted no quiere responder ese algo, pero lo hace dando la cara y diciendo no voy a hacer comentarios sobre este asunto. Con lo cual, las personas que están escuchando ya saben que ese señor no quiere hacer comentarios sobre ese asunto. Por algo será, porque no quiere hacer comentarios. Aunque a veces es mejor no hacer comentarios que mentir. Tú y yo hacíamos, Julia, información en los tiempos de Felipe González, ¿te acuerdas? Había bastante acceso a las fuentes, me refiero tanto al PSOE como a Alianza Popular, como al Partido Comunista, por supuesto, había. Ya no te quiero contar nada de UCD, aquello era estupendo. ¿Ya nunca más volverá eso o sí? ¿Y cómo conseguimos que vuelva? Porque aquello era transparencia informativa. Esto de aquí, no. Bueno, yo creo que, Fernando, tuvimos una suerte enorme. Yo siempre lo digo que lo he vivido como un privilegio y según ha pasado el tiempo me doy cuenta más de ese privilegio, de haber sido testigo de una época germinal de la historia de España, que fue la transición, en la que todos nos creíamos, y además yo soy una gran defensora de la transición y creo que las cosas se hicieron pues realmente razonablemente bien, en la que todos creíamos que este país tenía que cambiar, por tanto todo tenía que cambiar y por tanto los periodistas, pero también los políticos, de todos los grupos políticos en esa época que estaban allí en el Parlamento, entendían que la transparencia era una de las nuevas reglas del juego
y ese acceso que teníamos a los políticos, a los ministros, a los presidentes, es decir, yo creo que eso ya va a ser difícil que vuelva, entre otras cosas porque en el fondo tienen miedo y porque se han instalado, ellos sí que son promotores de las fake news, ¿no? Ellos sí que lo que hacen es, este es mi propaganda, esto es lo que quiero que los demás sepan de mí o sepan de lo que yo estoy haciendo y por tanto no voy a permitir que venga aquí un periodista de 3 al cuarto a preguntarme algo a lo que no quiero responder porque a lo mejor me saca los colores. Yo creo que en ese sentido ese tiempo que vivimos es absolutamente irrepetible. Por eso te digo que yo, si estuviera ahora mismo, por ejemplo, en el Parlamento, creo que estaría todos los días enfadada. Me enfadaría muchísimo. Pues, en el otro lado de la balanza, Julia, no sé si por hacer autocrítica o por también situarnos en intentar entender en el otro lado, ¿no? Es decir, cada vez hay más desafección más distancia entre los ciudadanos, no solamente entre los ciudadanos y la clase política, sino también entre los ciudadanos y los periodistas. Claro. El periodismo, entendido como periodismo tradicional, ¿no? Está en una crisis, tú lo dices hace un momento, está en una crisis potente y siendo paulatinamente suplantados por otros modelos, otras narrativas nuevas, algunas veces periodismo y otras veces otras formas de comunicación, ¿no? Me refiero a los influencers, ¿no? A las redes sociales, a ciertas formas de comunicación que, bueno, pues que quizá no presten tanta atención a aquello de confirmar la información por varias fuentes y, en fin, los preceptos del periodismo tradicional, pero que tienen mucha pegada ahora entre los más jóvenes. Entonces, yo te quiero preguntar, porque imagino que has reflexionado sobre esto, si estamos a tiempo y cómo podemos recuperar esa confianza los periodistas y los medios de los ciudadanos. Claro, Sergio, el problema es que para que los ciudadanos confíen en nosotros tenemos que contarles de verdad lo que sucede. Y como no estamos y no les contamos toda la verdad de lo que sucede, como además el periodismo se ha dividido lo vemos en las televisiones, ¿no? Hay una mesa donde a un lado ponen los que se supone que piensan de una manera, a otros los que piensan de otra. Bueno, es que no deberíamos de prestarnos a ese juego. Es decir, a mí usted, ¿por qué me va a etiquetar? Yo soy un periodista y luego como votante puedo votar lo que quiera y puedo tener la ideología que quiera. El periodista, la función es contar lo que sucede, no contar lo que quieren los grupos políticos que quieren que cuente. Entonces, nosotros hemos hecho muchas cosas mal. Hemos renunciado a hacer en muchas ocasiones realmente nuestra labor. Primero porque no hemos tenido, como he dicho antes, empresarios y periodísticos detrás, y ya no te digo los medios públicos de comunicación, que los medios públicos de comunicación han sido siempre la finca particular de los gobiernos de turno. Me da lo mismo que sea un gobierno autonómico, que sea el gobierno de la nación. Siempre he considerado que los medios públicos eran de ellos y ahora mando yo y pongo a los periodistas que creo que me son afines. Y fuera los que creo que son críticos con lo que yo hago. No, es que eso es absolutamente intolerable. Y de alguna manera no hemos sido capaces de decir, no, nosotros lo que tenemos que contar es lo que pasa. Y luego ya la línea editorial es otra cosa. Pero lo nuestro es contar lo que sucede. Y nosotros hemos dejado, porque también los medios han dejado de enviarnos a donde están las cosas que suceden. Y hemos aceptado... pero también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, Sergio. Yo creo que vivimos una sociedad cada vez más banal, una sociedad más infantilizada, en una sociedad donde de repente un líder de opinión es alguien que da consejos sobre cómo ponerte el pelo naranja es decir, bueno, eso es una sociedad absolutamente infantilizada, una sociedad que tiene muchísimo que ver también esa infantilización. Este fin de semana había un artículo estupendo de Javier Marías en El País en el que hablaba cómo nuestro sistema educativo se ha ido degradando de tal manera en el que ya en la escuela no te enseñan a ser un ciudadano con herramientas para pensar por ti mismo. La desaparición de la filosofía, la desaparición de la literatura, del arte, de la historia, de los planes de estudio. Los niños saben hacer muchísimas cosas, se ponen ante un ordenador y son capaces de conectar con Marte. Pero además de conectar con Marte,
no tienen la cabeza amueblada, que eso es lo que necesitan para ser ciudadanos críticos. En estos momentos vivimos en una sociedad en la que hay una masa acrítica que ya se han encargado los políticos, no me refiero solamente a España, sino al resto del mundo, en que las nuevas generaciones sean cada vez más acríticas. Entonces, a mí los influencers, desde luego en mí no tienen influencia, porque la mitad de las cosas que dicen o que aconsejan es que no me interesan absolutamente nada. Y no lo digo con desprecio, lo digo simplemente porque me siento ajena a esa manera de estar o de ver el mundo, que no es la mía. A mí me parece que las nuevas tecnologías son una puerta fantástica para llegar a más gente, para hacer muchas más cosas. Y sin embargo no las estamos utilizando para eso, las estamos utilizando pues para cosas bastante banales. El periodismo ha muerto es una frase quizá un poco demasiado retórica. Demasiado, Fernando. Contundente. Pero el periodismo presencial... Está mal herido, ¿eh? Está mal herido, sí, pero sobre todo porque el periodismo presencial, ese que consiste en mirar los acontecimientos con tus propios ojos e ir allí, lo que tú dices, pisar el terreno, no solo Siria, ¿no? Pisar el Congreso de los Diputados. No, el Congreso de los Diputados... La calle, pisar la calle. De la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Sí. ¿Eso no se está muriendo? ¿El periodismo presencial no se está muriendo? Hombre, claro que se está muriendo. ¿Por qué no vamos? Porque los medios han decidido que además es muy caro tener a una persona que mandan, las redacciones cada vez son más pequeñas, por tanto, tener personas que estén en todas partes es algo que las redacciones no se permiten. Y luego también nosotros hemos permitido y lo hemos exigido a nuestros jefes de decir, oye, me tienes que respaldar. O sea, no es posible, por ejemplo, cuando en plena pandemia veíamos esas ruedas de prensa absolutamente grotescas y absurdas en las que un periodista mandaba la pregunta y el secretario de Estado transmitía la pregunta. ¿Pero eso qué es? Eso es el antiperiodismo. O sea, ¿cómo hemos podido aceptar eso? Pero ya no solamente cómo lo hemos podido aceptar nosotros, es cómo lo han podido aceptar nuestros medios de comunicación. Es para que se nos caigan a todos la cara de vergüenza. Ese es el antiperiodismo. O sea, ¿qué es eso de que el secretario de Estado, yo le mando la pregunta, él la hace? Pero me da lo mismo, ¿eh? O sea, no quiero personalizar en este gobierno, porque eso lo podemos extender a otros gobiernos en el resto del mundo o a otros partidos políticos. Es decir, a mí me parece que esa dejación de nuestra responsabilidad y esa dejación de la responsabilidad de las empresas periodísticas es lo que nos está llevando a esta crisis de la que evidentemente tenemos que salir y que los más jóvenes tienen que provocar una sacudida. Bueno, Julia, ya que veo que hablas muy claro, pues yo voy a hacerte una pregunta muy directa de algo que ha salido aquí muchas veces, pero queremos conocer tu opinión para saber un poco cómo afrontarías tú esto. Aquí ha salido en los diferentes debates, en las muchas horas de debates que hemos tenido en Periodismo 2030, ha salido muchas veces el asunto de cómo la comunicación, cómo el periodismo se ha puesto más todavía en peligro desde la irrupción de personalidades políticas como Donald Trump, que se han comunicado con los ciudadanos directamente a golpe de redes sociales. Por cierto, esas mismas que recientemente ahora le han bloqueado las cuentas, pero prescindiendo de los medios, de los intermediarios que somos los periodistas, ¿no? Y esto ha supuesto toda una reflexión que finalmente ha desembocado en algo muy curioso. Previo a ese momento que decía yo de bloqueo de las cuentas de redes sociales del presidente Trump, todavía hasta ahora no lo sé, Donald Trump, previo a eso vimos cómo varias cadenas de televisión cortaron el discurso del presidente porque decían que era una comunicación llena de mentiras. Y aquí hay muchísimos debates cruzados y muchísimas reflexiones. ¿Tú para qué crees que tenemos que hemos quedado los periodistas? ¿Para dejar el discurso y luego contextualizar? ¿Para cortarlo como hicieron? ¿Tú qué habrías hecho? No, yo habría dado el discurso enterito. Pero vamos, y después explicas lo que tienes que explicar. Pero, o sea, es decir, aquí estamos viendo una sociedad cada vez más de lo políticamente correcto y de los censores. Como este señor dice unas barbaridades, no le dejo que las diga. No, yo le permito que las diga y luego contextualizamos y explicamos que ese señor está mintiendo. Pero
Pero eso es decir, no voy a dar esta información porque está mintiendo o puede herir la sensibilidad de los telespectadores, pero eso que es, vuelvo a lo de la sociedad banal, ¿no? Es decir, yo, cuando todos hemos visto las barbaridades que ha dicho Trump a lo largo de estos años, hombre, yo ya soy mayorcita para sacar las conclusiones, no necesito que nadie me proteja de las estupideces de Trump. Soy capaz de discernir que es un tipo absolutamente demencial, por utilizar un término más benévolo, ¿no? Entonces, oiga, que yo soy capaz de pensar sola, ¿no? Yo sí habría dado ese discurso, lo habría contextualizado y habría dicho que este señor no está diciendo la verdad o lo que fuera. Pero es que yo no creo en la censura. Dicen que Perdona, Fernando, por rematar esto, es que luego está el tema también de las redes sociales, que aquí también hemos debatido el asunto. Esas redes sociales que le han cerrado la cuenta porque no le gusta lo que dice Trump, pero sin embargo no han cerrado otras cuentas que han dicho cosas tan peligrosas o más como las que pudiera decir Donald Trump, convirtiéndose así además no en una red social donde se supone que salvo que uno vulnere la legalidad vigente o las normas de la red puede decir lo que quiera, sino que en el momento que se pone a moderar contenido ya se convierten también en medios de comunicación. Pero nos decía la semana pasada un editor, ya se convierten en medios de comunicación, pero no están sujetos a las mismas normas que el resto de los medios de comunicación. Claro, en fin, ese es un debate que hay que hacer y está por hacer. Y yo creo que en este sentido todavía no hay un consenso, ni siquiera entre los propios medios de comunicación y los propios periodistas, sobre cómo abordar el fenómeno de la comunicación a través de las redes sociales. A mí creo que esa utilización compulsiva que, por ejemplo, hacen los políticos de las redes sociales tiene mucho que ver con la pérdida de influencia del periodismo. Es decir, si ya no necesita contar a través de los medios lo que hacen, es porque saben que nuestra influencia se ha ido delimitando y, por tanto, no es necesario hacer una declaración en un periódico importante, en una cadena de televisión, sino se meten en tweet, hacen un tweet y así se comunican. A mí, pero también los tweets y las redes sociales se han convertido también en otro elemento para la propaganda de los políticos, ¿no? Que es evidente. Vamos, yo dudo mucho que estén todo el día ellos mandando tweets sobre todas las cosas que pasan. Tendrán equipos que les van diciendo, oye, acaba de pasar esto, pues tendremos que decir que lo sentimos mucho, o que es estupendo, o lo que sea. Pero el mundo de por qué de repente la política se va de los medios, la política se va de los medios porque entiende que los medios ya no son el vehículo que les lleva a conectar con los ciudadanos. Entonces, nosotros también tenemos que preguntarnos por qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que nos estamos permitiendo que se siga haciendo mal. A mí, de todas maneras, me parece bastante. Yo creo que las nuevas tecnologías, claro que hay que utilizarlas para llegar al mayor número posible de personas, pero no es un medio de comunicación o por lo menos no se rige con las mismas normas que nos regimos los medios de comunicación. Y eso es un debate que está por hacer y que tienen que hacer la gente de tu generación y la gente más joven. Porque a mí lo del tweet ya me pilla lejísimo. Fernando. Estamos, Julia, haciendo, yo creo, un mal periodismo. Estamos haciendo periodismo, claro, de clicking. No, pero al margen de eso, al margen de nuestra falta de valor, estamos haciendo un periodismo de clicking. Lo que vale es el click. Sí. Y se clica en las noticias más frívolas siempre, claro, no en las noticias más importantes, lógicamente. Estamos haciendo un periodismo de declaraciones. Fulanito dijo y Menganito respondió, pero nosotros no ponemos nada. Estamos haciendo un periodismo basado en redes sociales. El tal político ha dicho esto en las redes sociales y nosotros no ponemos nada. No estamos añadiendo valor a la información, Julia, creo yo. No sé si tú piensas lo mismo. No, es que pienso exactamente igual. Sí, es lo que coincido contigo. Hemos hecho una dejación de nuestra responsabilidad. Evidentemente, porque las circunstancias no nos han acompañado para poder hacerlo mejor,
pues seguramente tenemos eximentes, pero hay una degradación de la función periodística porque ese periodismo declarativo que ya empezaba a llevarse a cabo cuando yo dejé el Congreso, cuando yo dejé de hacer periodismo parlamentario, a mí siempre me ha parecido realmente deprimente. Señor no sé cuántos, Menganito acaba de decir que tal, pues yo le contesto a Menganito que no sé cuántos, y entonces te vas a preguntar al otro Menganito que qué piensa de lo que han dicho. Pero bueno, es que eso es absolutamente... nosotros mismos hemos contribuido a esa degradación de nuestra profesión. Es decir, aquí nadie busca noticias, aquí esperan que alguien le dé la noticia, que te la filtren con los que eres más afín. Aquí nadie intenta el averiguar qué es lo que hay detrás de determinadas decisiones que pasan. Es decir, es que realmente en estos momentos yo no creo que se esté haciendo muy buen periodismo, y los pocos colegas nuestros que todavía lo intentan, pues la verdad es que lo tienen realmente crudo, ¿no? Y además ahora estamos asistiendo a un momento en el que cualquier crítica es decir, yo creo que el periodismo es un contrapoder y debe de ser un contrapoder. Y ahora, sin embargo, desde el poder no toleran que el periodismo sea un contrapoder, digamos, te hacen el paseillo al amanecer, pero sin previo aviso. Y entonces eso que está pasando es realmente muy preocupante, porque sin un periodismo libre no hay una democracia plena. Esa frase es para enmarcar, ¿eh? Sin un periodismo libre no hay una democracia plena. Estaba escuchando, Julia, y estaba pensando que además, con el agravante de que a veces hemos sido los propios colegas de profesión los que nos hemos censurado unos a otros cuando alguien ha intentado ejercer esa función de contrapoder, ¿no? Cuando más allá de simplemente colocar las declaraciones de unos y de otros, alguien ha intentado poner de manifiesto las contradicciones del interlocutor o sacar los colores a quien no quiere responder, por ejemplo, a una pregunta o una repregunta. A veces yo creo que hemos sido los propios colegas de profesión los que nos hemos censurado unos a otros, incluso a veces autocensurado, ¿no? Ahí lo dejo como reflexión en este asunto. Tenemos que ir concluyendo, pero hay muchas cosas. Bueno, has dicho un montón de cosas, Julia. Hay otra que aquí hemos debatido mucho, que tiene que ver también con... ha salido aquí también, pero quiero que nos digas algo sobre esto. Sobre el deterioro de la calidad de la información en los últimos años, no solamente como consecuencia, que también lo hemos vivido durante la pandemia, de más dificultades para ejercer nuestra profesión, sino también de la precarización laboral. En el empleo de los jóvenes. Sí, esta es la historia. Claro, es que, Sergio, yo lo vengo diciendo a lo largo de toda esta charla. Es decir, la situación de los periodistas en estos momentos es tremenda. Primero, se paga poco, el puesto laboral no lo tienes, está cogido con alfileres, tienes miedo de quedarte sin trabajo, porque a lo mejor si te quedas sin trabajo, a lo mejor no vuelves a ejercer el periodismo nunca, pues porque no te vuelve a contratar otro medio, porque no hay tantos medios. Entonces la precariedad laboral lleva a un cierto conformismo de virgencita que me quede como estoy. Voy a ir trampeando de esta manera, pero no voy a dar un paso más porque me estoy jugando mi futuro profesional, mi futuro personal, y eso lo estamos viendo todos los días. Por eso digo que los jóvenes lo tienen especialmente difícil. Es decir, y luego porque no tenemos unos medios potentes, no tenemos unos empresarios periodísticos que realmente se crean que lo que tienen es un medio de comunicación y que ese medio de comunicación es un compromiso con los ciudadanos. Es que no se lo creen. Es que los medios de comunicación hoy en día son como las patas de otros negocios, y los empresarios de comunicación lo que hacen es pues, sus propias políticas y sus propios intereses a través de los medios de comunicación, pero el compromiso realmente no es el de contar a los ciudadanos lo que está pasando, y los jóvenes lo tienen especialmente mal. Mira, hace unos días leía una entrevista que le hacían
en el mundo a Lidia Cacho, que es una periodista extraordinaria, una mujer realmente con un valor enorme, que se ha jugado la vida, una mujer torturada, secuestrada, que se ha jugado la vida por contar lo que pasaba en su país, lo que pasaba en México, pero también en otros muchos sitios. Y Lidia decía una frase en esa entrevista que yo creo que yo no he venido a este oficio para caerle bien a nadie. Bueno, claro, para eso hay que tener un valor enorme, porque si no le caes bien a nadie, lo más seguro es que no trabajes, es que no tengas un medio de comunicación, es que no te inviten a una tertulia, es que te marginen de cualquier posibilidad de que tengas una tribuna pública. O sea, en el mundo de hoy, no caerle bien a alguien significa que a lo mejor estás muerto como periodista muerto, decir, en el sentido figurado, en que no puedes ejercer. Y, por ejemplo, en nuestro país en estos momentos lo estamos con esa polarización tan enorme que hay, lo estamos viendo, ¿no? O sea, o estás con unos o estás con otros. Entonces, estás con unos, pues los unos te defienden más o menos, estás con otros y nos hemos convertido en marionetas de intereses que no son los nuestros, porque el interés de un periodista es contar lo que sucede. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Y si no estás con ninguno, vas jodido. Así es. Exactamente. Y eso es lo que les pasa a muchos de nuestros colegas, es lo que nos pasa a muchos, de decir, oiga, que a mí me da lo mismo caerle a usted bien, que es que yo no estoy aquí para serle simpático, sino para contar lo que usted hace mal, o lo que usted deja de hacer, o en lo que usted está engañando, o en lo que usted está manipulando. Pero eso significa la muerte civil, porque en este país, en el momento en que un periodista se atreve a plantar cara y decir, no, yo voy a contar lo que pasa, bueno, pues es condenado al ostracismo, a esa especie de muerte civil, porque te van echando y te van apartando de los medios. Eso está pasando en nuestro país. Eso está pasando hoy en día, y seguramente no solamente en nuestro país, sino en otros muchos sitios, ¿no? Fíjate todos los intentos de Trump por acallar a los periodistas que no le gustaban, ¿no? Que les insultaba, decir, pero bueno, ¿pero qué es esto? Eso también lo hemos visto aquí, pero oiga, usted, señor X, pero ¿cómo se atreve usted a entrar a descalificar a una persona que le hace una pregunta que a usted no le gusta? En otros países te matan, Julia. Aquí solamente te matan civilmente, menos mal. Civilmente. Bueno, pero es el primer paso. Hay que tener valor para decir lo que estás tú diciendo. Bueno, hay que tener valor y unos cuantos cientos de miles de lectores detrás de ti. Claro, que esto ya no dependen ni de la Moncloa, ni de Génova, ni de ninguna de no. Lo que pasa, Fernando, es que, como decía antes, yo ya tengo más pasado que futuro. Entonces, a lo mejor puedo decir todo esto, pues por eso, porque yo ya no tengo un futuro, porque el periodismo lo tiene que hacer las generaciones que vienen detrás de nosotros, que son los que tienen pues el ímpetu, el conocimiento de las nuevas tecnologías que pueden utilizar para hacer un periodismo distinto y tan bueno o mejor que el que nosotros hayamos podido hacer en el pasado. Es decir, yo en definitiva no me estoy jugando nada, pero no porque venda libros, sino porque ya estoy en edad de jubilación, con lo cual pues ya da lo mismo, yo ya estoy descontada. Hay algunos que se jubilan y se van, y no hablan, y no dicen nada. Hay otros que están ahí donde estás tú. Julia, sí. Ha sido un placer. ¿Y dónde estás dime tú, una cosa, Julia, una última pregunta. Si volvieses a nacer, ¿volverías a ser periodista? Ah, sí, claro. Bueno, yo realmente siempre quise ser bailarina de ballet y esa no fue, no lo pude ser. Creo que si volviese a nacer, sería desobediente. En vez de haber sido tan obediente cuando tenía esa edad en la que tenía que tomar una decisión, a lo mejor sería desobediente. Pero como a mí no me gusta el podría haber sido, podría haber hecho, yo creo que yo me lo he pasado tan bien haciendo periodismo. Me ha parecido tan apasionante lo que he hecho. He tenido oportunidades, el periodista tiene la oportunidad de vivir muchas vidas que de otra manera no podrías haber vivido. Y yo he vivido tantas vidas, he conocido a tanta gente, he sido testigo de tantas cosas extraordinarias
horribles, fantásticas, que de alguna manera doy gracias por no habérmelo perdido. Y sobre todo por haber vivido una época que yo creo que fue un privilegio vivirlo, como fue la época de la transición, donde los periodistas también pusimos nuestro granito de arena y también tuvimos un papel, por mucho que ahora haya quienes quieran decir que todo fue un horror. Pues no fue un horror, se hizo, insisto, razonablemente bien, y yo me siento orgullosa de haber estado allí y de haberlo contado. Lo que nunca podrías haber imaginado, Julia, es que ibas a ver a un tipo vestido de búfalo sentado en la silla del presidente del Senado de los Estados Unidos, ni a otro tipo esquiando en la Puerta del Sol. Esto no te lo hubieras imaginado en la vida. Así que todavía nos quedan muchas sorpresas por decir. Claro, eso es lo maravilloso del periodismo, ¿no? Esa posibilidad de ver y de llegar a ver cosas, a conocer gente, a vivir situaciones que de otra manera no podrías. A mí es que me parece un regalo. No conozco una profesión que te ofrezca esa oportunidad como es la del periodismo. Por eso también exige una contrapartida que es la del compromiso con la verdad, con los ciudadanos. Julia, un beso muy fuerte, Julia. Un beso y gracias. Que me falta una cosa. Tengo aquí un cuaderno, Julia, llevo todo el rato esperando, ya fuera de carta, para que nos digas así rápidamente cuáles son. O sea, yo quiero publicar una novela de éxito. ¿Me puedes dar un par de tips? Un par de ideas. ¿No pueden tener una novela para que sea un bestseller? Pues si alguien te lo dice, me llamas y me lo cuentas. Porque nadie sabe nunca lo que va a pasar. Cada novela es una aventura. Deciden los lectores. La mejor campaña de publicidad no sirve de nada si el boca a boca no funciona. Entonces, los libros, el éxito de los libros lo hacen los lectores, no lo hacen ni las editoriales, ni el marketing, ni nada. Ahora, a mí me encantaría conocer al mago Merlín y me dijera, mezcla todo esto y te va a salir un libro que vas a vender. Yo lo haría, pero me temo que en cada libro me la juego. En cada libro empiezo de cero. Y lo dice. Y algún día, hasta ahora he tenido suerte, pero algún día, pues los lectores dirán que no les gusta lo que les he contado. Me pasará como le ha pasado a todo el mundo. Y lo dice Julia Navarro, ahí es nada. Pues, Fernando, ¿tú crees que ha llegado el momento de que ponga ya la máquina de los aplausos? No, aplausos no. Julia, ahí lo dejamos. Esto es un poco fake news, pero te aplaudimos de verdad. Sí. Bueno, muchas gracias. Adiós, querida mía. Es un efecto. Gracias, Julia, por esta charla tan interesante. ¿Verdad? Que lo hemos pasado muy bien. Además, creo que hemos aprendido un montón de cosas, sobre todo porque has sido súper clara diciendo lo que piensas. Eso se agradece siempre mucho. Gracias por estar con nosotros en Periodismo 2030. Fernando, te emplazo al siguiente debate y ya sabéis que nos encontráis en las redes sociales, periodismo2030.com, y que nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas partes. Gracias y hasta la próxima. Adiós.